Ante todo, buenas noches. Como habíamos dicho, y estoy súper agradecido a César Vidal por querer estar y regalarnos un poco de su tiempo para que esté con los estudiantes. Mira, César, había algunos hermanos que decían, pero César Vidal va a estar con un grupo de estudiantes y de eso, como igual que no. Pero mira, a los incrédulos, aquí está. Buenas noches. Bueno, ha sido que sí. Buenas noches ahí. Aquí es casi el inicio de la tarde y la verdad es que yo tengo que comentar que siempre que puedo acepto las invitaciones que me formulan. El problema es que mi agenda no tiene más que 24 horas al día, es muy complicado en ocasiones y hoy, por ejemplo, es un día muy cargado, ¿no? Pero por supuesto yo estoy encantado de poder atender a aquellos que desean charlar un rato conmigo. Para nosotros es un placer, ya digo. Hay algo que me gusta decir mucho cada vez que empezamos un programa y es lo siguiente, que lo bonito que es poder compartir y estar juntos, aun diferentes sitios, diferentes lugares, pero un mismo denominador común que es la fe en Cristo Jesús. Para mí, ya lo digo, es un privilegio. Sé que no te gusta mucho que te digamos muchas cosas, ¿vale? Por eso voy a intentar reducirlo al máximo, pero sí que diré, pues bueno, todos los que estáis del grupo, creo que todos tenemos algún libro de César Vidal, todos pues compartimos muchas cosas a veces de él. Yo, por ejemplo, he compartido algunas veces de tu blog, ¿vale? Os lo aconsejo a todos. Abogado, periodista, escritor, doctor de historia. eh, el último libro, ¿verdad? Un mundo cambiante. Un mundo que cambia, sí. Un mundo, Sí, que efectivamente la traducción en inglés sería un mundo cambiante, a changing world, sería así, un mundo cambiante, sería en inglés un mundo que cambia en español, sí. ¿tienen más proyectos, César? Bueno, hay muchos, es decir, ahora hay bastantes libros que van a ir apareciendo en los próximos meses. En el mes de octubre aparecerá un libro que se ha retrasado años, que era un libro sobre la mujer y la reforma, y es un libro que aparece en español y en inglés al mismo tiempo. Empiezan a aparecer también a partir del otoño una serie de álbumes para niños. A principios del año que viene aparecerá un libro sobre Pablo, que es un libro bastante amplio para poder entender la vida y la enseñanza de Pablo. Hay una novela pendiente que aparece solo en un club de lectores en Estados Unidos, que se titula El exiliado, pero que yo espero que acabe finalmente apareciendo en alguna otra editorial. Y en fin, eso es lo que me viene a la cabeza porque hay todavía algún libro más que ya se ha entregado o que está a punto de entregarse a la editorial. ¿No tienes techo? Sí, ya lo creo que tengo techo y además, como tengo que decir, desde hace años yo voy notando que las fuerzas no son las mismas. Es decir, sigo trabajando mucho, es verdad que la producción es una producción relativamente abundante, que a eso se une pues la radio diaria, aunque ahora estemos de vacaciones y los post diarios, etcétera, pero ya lo creo que sí. Y además yo reconozco que no tengo las fuerzas que tenía hace 10 o hace 20 o hace 30 años, vamos, ni por aproximación. Procuramos sacar el mayor partido a lo que queda, pero evidentemente la sensación de que este cuerpo externo se desgasta, que decía Pablo escribiendo a los Corintios, es absolutamente innegable. Eso no se puede negar, no se puede ocultar. Bueno, si le faltan fuerzas y va a sacar no sé cuántos libros más y también un programa que lleva la voz, su blog y todo lo demás, bendito sea el nombre de Dios. No, no cabe la menor duda, no cabe la menor duda, ¿no? Pero sí es cierto que uno aprecia que tiene menos fuerzas, que puede pasarse menos horas escribiendo seguidas de las que se pasaba antes. O sea, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, todavía, gracias a Dios, porque no se le puede agradecer a nadie más, bueno, el cuerpo aguanta todavía razonablemente bien. Amén. Oraremos por ello, para que el Señor siga impulsándote para su gloria. Para Muchas nosotros, gracias. nosotros muchas veces en círculos nuestros, ya sabes que pues como jóvenes, ¿vale? Estudiantes que somos, pues tenemos algunos que otros debates.
Y alguna vez lo decimos que nos da alegría decir no solamente que eres un prolífero escritor, no solamente que eres doctorado en historia o que tienes tantas virtudes, ¿vale? También que eres cristiano y eres hermano nuestro en Cristo. Y eso, para nosotros, por ejemplo, para un servidor que está aquí, siempre es un plus más allá. Bueno, para mí es muchísimo más importante, además lo he dicho en infinidad de ocasiones, no creo que esté descubriendo ahora nada, ¿no? Pero para mí siempre ha sido muchísimo más importante el hecho de mi conversión, que fue hace 43 años, es decir, hace bastante tiempo, ¿no? Y eso ha sido mucho más importante, la experiencia que yo tengo de haber descubierto a Jesús en el Nuevo Testamento en griego y haberme convertido, pues es la experiencia más importante de mi vida. Es infinitamente más importante que el hecho de en un momento determinado haber obtenido este doctorado y el otro y el de más allá, o de haber dirigido durante años programas de radio, el de haber publicado tantos libros. Yo creo que eso es bastante claro. Y detrás de ese conocimiento de Jesús, de ese abrazar a Jesús como Señor y Salvador, para mí está el hecho de la comunión espiritual con otros miembros del cuerpo de Cristo. Eso para mí es tremendamente relevante y es mucho más relevante que otro tipo de historias, ¿no? Es mucho más relevante que pertenecer, pues, qué sé yo, a la Academia Norteamericana de la Lengua Española, por ejemplo, pongo por caso, o a otras entidades, ¿no? Y para mí es obvio que esas realidades espirituales que muchas veces se pasan por alto, que muchas veces se consideran de poco valor o de ningún valor, sin embargo, para mí son las más valiosas con diferencia. Muy bien. Una pregunta que me surge así como, pues, es que ya sabéis que los estudiantes pues somos preguntones, César, es una realidad. No, a mí me parece muy bien si son preguntones. En realidad desconfío de los estudiantes que no lo son. Me parece que son estudiantes echados a perder. Gloria a Dios. Pues ya sabéis, hermanos, gloria a Dios. ¿Crees que te ha dificultado más el decir que eres cristiano en lo que es en tu proyección? Yo lo digo desde la óptica de esto, ¿vale? Porque nosotros estamos estudiando, más o menos vemos las cosas como rigen un poco, ¿vale? Y yo, desde mi punto de vista, he visto algunas veces que si dices que eres agnóstico, como que te dan un incentivo más. No sé cómo explicarme. Yo creo que me ha recibido la pregunta, ¿verdad, César? Sí, yo creo que además lo expresas muy bien. Me vas a permitir que te la responda utilizando una anécdota de mi infancia. Cuando yo tenía unos 10, 11 años aproximadamente, un día estaba en clase de dibujo, bastante aburrido, porque además el profesor era bastante pelmazo, y de pronto me percaté, me dio la sensación de que en este mundo había dos clases de personas. Una son las ovejas, son los borregos, son los que van siguiendo la corriente, van balando, repiten entre sus balidos lo que les dicen desde arriba, no cuestionan nada, no se preguntan nada, no se interrogan sobre nada, sino que simplemente van siguiendo la corriente hasta que en muchos casos acaban en el matadero. Y hay otro tipo de persona que en lugar de ser como esas ovejas, en lugar de ser como esos borregos, es como los salmones. Es decir, nada en contra de la corriente para llegar a su objetivo. Tiene todo en contra, porque la corriente le viene de frente y como tenga un poco de mala suerte, en un recodo del río aparece un oso y se lo come. Pero son animales que saben que tienen que nadar contra la corriente porque es la única manera de llegar a sus objetivos. Y en ese momento, yo que tendría unos 10 o 11 años, me dije a mí mismo, yo quiero ser un salmón, lo que no quiero es ser un borrego, lo que no quiero ser es una oveja. Afirmar que eres cristiano es ser un salmón. Es algo que efectivamente te coloca contra la corriente, porque la corriente en realidad va en la dirección de que digas que eres agnóstico, que eres ateo, que desprecias cualquier cosa espiritualmente porque estás por encima de eso, etcétera, etcétera. Bien, efectivamente implica en muchos casos una situación difícil. Hay incluso cristianos que, hombre, no es que vayan a negar lo que creen, pero sí que se confunden con el paisaje, intentan que no se les note mucho, a ser posible que no se sepa. Bueno, pues yo creo que hay que ser todo lo contrario y que efectivamente
uno tiene que asumir y tiene que aceptar lo que esto significa en muchas ocasiones de pérdida o de dificultades, en la absoluta certeza de que realmente el que pierda la vida por Jesús la gana, y aquel que cree que ha ganado su existencia, pues confundiéndose con la corriente, convirtiéndose en una oveja, pues en última instancia es quien pierde la vida. Y eso a mí me parece muy importante. A mí me ha significado costos enormemente elevados en distintas áreas el hecho de afirmar públicamente que era cristiano, y no solamente afirmarlo, sino además militar en ese sentido. Es decir, escuchar a una persona que esgrime cualquier argumento gastado y ridículo contra el cristianismo y decir eso es gastado, ridículo y huele a naftalina. Y esa es la realidad, porque la realidad, por ejemplo, es esta. Y para mí eso ha sido siempre muy claro, y lo ha sido desde que me convertí, y digamos que ese sentimiento de ir contracorriente venía incluso de antes de llegar a convertirme. Pero me parece muy importante, sí, es verdad, hay un coste, sí, es cierto, a veces el coste es elevado, pero sí, no cabe la menor duda, el coste vale la pena. Nada, además que lo que cuesta, dicen un refrán, ¿verdad? Que lo que cuesta vale. Lo que cuesta es que seguir a Cristo, ¿verdad? A veces implica perder tantas cosas y nada, Pero nada. es muy bueno que sea así, y además nadie debería engañarse al respecto, ¿no? Cuando Pablo está escribiendo a Timoteo la segunda carta, que es la última de las cartas que escribió Pablo, y además es una carta que casi es un testamento, porque a Pablo le quedaban unos días, quizá unas horas, para que lo ejecutara. Y cuando Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, le dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No dice, bueno, hay un 10% o hay un 50%, Timoteo, y tienes las mismas posibilidades de no experimentar persecución que de experimentarla, sino que él dice claramente que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús experimentarán persecución. A veces esa persecución es terrible, implica la muerte, implica la cárcel, el campo de concentración. A veces implica la persecución en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, pero efectivamente cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sabrá lo que es la persecución, y no puede ser de otra manera. Cuando Jesús en Mateo 16, en Cesarea de Filipo, les dice claramente a sus discípulos cómo son sus discípulos, no les dice a los discípulos que, bueno, la vida de discípulos es una vida en la que Dios es una especie de Papá Noel que te regala cualquier capricho que se te ocurre, sino que dice que si alguien quiere ir en pos de él, tiene primero que negarse a sí mismo, es decir, colocar los planes de Dios por delante de los propios planes. Segundo, estar dispuesto a morir en la muerte más horrible de aquella época, que era la de la cruz, y finalmente ir siguiendo sus pisadas. Y yo creo que esa definición triple que hace Jesús del discípulo es enormemente clara y es ineludible. Primero, el discípulo no decide lo que él quiere y luego le dice a Dios, ahora hazme todo lo que yo quiero, sino que el discípulo en primer lugar se niega a sí mismo. Es decir, es Dios el que toma las riendas de su vida, no es él el que se sube encima de Dios y le va llevando a Dios según le apetece. Segundo, ese discípulo está dispuesto a dar su vida hasta el final. No hasta cierto punto, no hasta cierto grado, sino hasta el final. Y tercero, su vida se caracteriza por el hecho de que va pisando en las mismas pisadas que pisó su maestro, que es Jesús el Mesías. Yo creo que eso es elemental. Lamento que mucha gente lo haya perdido de vista o que lo ignore o que lo pase por alto, pero la definición de lo que es ese discipulado, de lo que es la vida del discípulo, es muy clara en las Escrituras. Bueno, a mí me encanta, una cosa que me gusta mucho de las que tienes, ¿vale? De tantas virtudes que tienes, a mí me gusta mucho eso, que cuando te preguntan, hay maneras de responder a una pregunta, ¿vale? Hay una manera que das vueltas e intentas arguir un poco, ¿sabes? La pregunta. Pero siempre que te oigo, siempre que te veo, veo que vas directo, muchas veces sin contemplaciones. Y es algo, por ejemplo, para mí, a mí personalmente es algo que me gusta mucho, mucho, mucho. Así que te lo agradezco, que seas así de esas maneras. Pero no tengo otra opción. O sea, tú imagínate
que estamos teniendo ahora esta entrevista, que para ti es nocturna, para mí es la tarde, como se ve por la ventana que aparece al fondo, y vamos a suponer que todo va muy bien y nos volvemos a encontrar otra vez a la vuelta de unas semanas o de unos meses y está bien. Pero imagínate que tú no ves las cosas como yo, más bien ves todo lo contrario y efectivamente, vamos, me estás oyendo y dices, yo a este sujeto no le vuelvo a invitar en el resto de mi vida. Yo no puedo perder la oportunidad de ser directo. Es decir, si tú piensas que ser discípulo es otra cosa distinta de lo que aparece en la Biblia, etcétera, etcétera, a mí la verdad es que no me importa lo que tú pienses. Yo lo que sé es que tú me has planteado esa pregunta. Hay una razón por la cual tú y yo ahora estamos juntos a través del ciberespacio y yo tengo que responder lo que tú me dices, porque no sé si tendré una oportunidad en otro momento en el futuro. Entre otras cosas porque a lo mejor tú te vas calentando a medida que me oyes y dices, a este imbécil no le vuelvo yo a abrir un micrófono en el resto de mi vida. Entonces, ante un riesgo de ese tipo, yo tengo que contestar de manera directa cuando estoy. Y creo que además esa es la actitud que deberíamos tener. Es decir, no empieces a pensar si al otro le va a sentar bien, si le va a gustar, etcétera. No, dile lo que hay. Porque no sabes si vas a tener otra posibilidad de poder testificarle acerca de Jesús que esa posibilidad en la que estás en ese momento. Me encanta, estás rompiendo lo que es ahora lo que se lleva mucho, que es la relatividad. Todo es relativo, todos tenemos una parte de verdad y todos juntos formamos la verdad. Y todas estas cosas que tanto se dice ahora, ¿vale? Y veo que no, pues seres de verdades absolutas. Es que yo creo que hay una verdad absoluta, ¿no? Es decir, Jesús no dijo, yo soy una verdad, un camino y una vida, sino que Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y además de sus discípulos espera que sean la sal de la tierra y la luz del mundo. No son una sal más dentro del supermercado espiritual que hay en el mundo, ni son una lucecilla más dentro del mercado espiritual que hay en el mundo. De los discípulos de Jesús se espera que sean la sal de la tierra y la luz del mundo. Y qué triste es si en vez de vivir como la sal de la tierra deciden quedarse dentro del salero, porque entonces, como dice Jesús, el mundo finalmente los arroja al suelo y los pisotea. Bueno, como estáis viendo, un placer. Tenemos a un hombre que se nos fue de Madrid. ¿Sabéis? Aquí tenemos muchos madrileños. César, del grupo hay un montón, no sé cuántos, además tenemos de varios países, ¿no? Como es normal, pero hay una gran mayoría de madrileños. Un saludo a todos, Dios os bendiga a todos, recibid un abrazo grande. Un madrileño que en el 2013 se embarca y se nos va de España. Lo he dicho antes y lo digo de otra manera, pero sí que lo quería decir, que es verdad que, pues, por ejemplo, nosotros estamos en este lado del charco, nos gustaría más bien que estuvieras aquí. ¿Por qué? Porque creo que es una riqueza, ¿vale? Y claro, has exportado esa riqueza para otro lado. Y es bueno, y eso es bueno. Pero por otra parte, creo que muy bien porque con lo directo que eres, hablando de la ideología de género, que es lo que nos toca ahora, una batalla de las ideas y tantas otras cosas, veo que el Señor, pues eso, Dios te ha ido dibujando un camino y también para poderse darte un explaye a ti también. ¿Sabes cómo te quiero decir? Dios te ha ido Sí. impulsando. Mira, yo creo que al final esto es algo que el Señor impulsó. Cuando yo me marcho a mediados de julio del 2013 de España, yo no sabía lo que iba a hacer. Es decir, llegué a Estados Unidos, yo venía pensando, bueno, no sé si voy a estar los meses de verano fuera y regreso, si voy a tener un año sabático y me vuelvo. O sea, realmente yo no lo sabía. Pero justo cuando, de manera además, en fin, que vas a ver que es providencial, yo generalmente acababa mi temporada de radio, me quedaba una semana arreglando papeles en España y me iba de vacaciones a Estados Unidos. Y ese año, la verdad es que me habían dado tan mala vida tanta gente que en vez de quedarme una semana arreglando papeles, al día siguiente yo me marché para Estados Unidos.
Y cuando al día siguiente yo estoy entrando en mi casa con la misma bolsa de viaje y la misma maleta de cabina que tengo hoy en día, en ese momento veo que me están llamando por teléfono en el teléfono europeo. Yo tenía ya un teléfono americano y uno europeo, veo que me llaman en el europeo, veo que además la persona que me llamaba era conocida y descolgué, llamándome la atención cómo me podía llamar a una hora tan tardía, ¿no? Porque me llamaba desde España. Esta persona, por hacer el cuento corto, me comunica que a la semana siguiente iban a lanzar una bomba sobre el piso en el que yo vivía en Madrid, de tal manera que yo me había salvado, pues porque había decidido marcharme antes. Si me hubiera quedado en Madrid, como hacía todos los años, la bomba me hubiera pillado y hubiera acabado conmigo. Y en ese momento yo estuve orando durante el domingo, eso era un sábado por la tarde, y el lunes fui a un abogado de inmigración que yo conocía, le entregué los papeles para que solicitara mi permiso de residencia en Estados Unidos y me dieron la Green Card, la tarjeta verde, en 8 semanas. Fue un proceso rapidísimo, que incluso en ese despacho de abogados todavía siguen hablando de que nunca han visto una concesión tan rápida de lo que era la residencia en los Estados Unidos. Y ahí se salvó mi vida. En apariencia, puedes pensar que yo perdía muchas cosas, porque efectivamente perdí lo que tenía en España. Fue la tercera vez en mi vida que tuve que empezar de -0, no de 0, sino de -0. Pero la verdad es que cuando lo ves con un poco de perspectiva, yo no puedo nada más que darle gracias a Dios. Es decir, primero me salvó de volar por los aires, que no era algo que realmente me apeteciera. Segundo, me dio una proyección internacional que yo no tenía. Había alguna persona que me conocía en algún sitio del continente americano, pero ni punto de comparación de lo que eso es ahora. Quiero decirte, la última exposición que yo tuve el sábado pasado para jóvenes a través de una de estos sistemas, no recuerdo ahora si era el Zoom o cuál era, la última era para más de 2.000 jóvenes a la vez. Entonces, quiero decirte que efectivamente la proyección es muy diferente. Y el Señor sabe lo que hace. Es decir, pierdes una serie de cosas, pero no cabe la menor duda de pues, es porque Él desea colocarte en otro sitio donde eres mucho más útil. Y las pérdidas materiales son las menos importantes de todas las pérdidas. Bueno, precioso. El tiempo es oro. El hermano está también en otros lados, tiene un compromiso. Solamente decirte, porque hoy vemos un repunte muy grande, César, de lo que es el movimiento este de raíces hebreas. Y vemos como muchos cristianos pues están pues como aducidos, como dice el libro de Gálatas. Sí. Seducidos, fascinados. Sí, sí. Es algo ya descompasado, no es algo normal, la verdad. Veo muchos también estudiantes también que es como algo que atrae, algo que está bastante, es una amenaza bastante grande hoy por hoy, ¿vale? Y quería preguntarte, ¿cómo empezó este movimiento? ¿Cómo es el inicio, César? Vamos a ver, en estos momentos, porque creo que acaba hoy, ¿no? Pero en estos momentos, en mi página web, que es www.cesarvidal.com, creo que hoy acaba una serie de vídeos que he estado colgando sobre teología contemporánea. Y creo que han sido 12, 13, 14, no recuerdo bien el número. Y hace 2 o 3 días atrás, o sea que se puede encontrar en mi página web, hubo una exposición de ese seminario que yo di en Perú hace un par de años y que estaba dedicada a los judaizantes, o movimiento de raíces hebreas, como tú lo quieras llamar. Vamos a ver, el origen de todo esto surge en los años 70 y yo diría que surge además de buena manera, es decir, surge en los años 70 con un grupo de judíos en Estados Unidos que se han convertido a Cristo y que sienten una carga por comunicar el Evangelio a otros judíos y que insisten, por ejemplo, pues en el hecho de que realmente el judío realizado, el judío completo, el judío consumado, es aquel judío que de pronto ha descubierto también al Mesías, que es Jesús.
Y el inicio del movimiento, que empieza sobre todo con un grupo afincado en la costa oeste de los Estados Unidos, que se llama Jews for Jesus, es decir, judíos por Jesús, es un inicio correcto, hasta tal punto que casi de manera inmediata hay distintas instancias judías que se dedican a cargar contra los Jews for Jesus, diciendo, bueno, estos son judíos evangélicos pretendiendo que no son evangélicos, etcétera, y tienen bastante razón, porque la teología del Jews for Jesus pues era una teología evangélica y poco más. Bien, ese inicio del movimiento, tengo que decir que esos judíos mesiánicos se van extendiendo por Estados Unidos, las congregaciones, yo te diría que en un 60% son judíos, pero en muchos casos judíos que no eran practicantes, judíos secularizados, etcétera, que se convierten, y en un 40% son gentiles, que entran en esas congregaciones, hombre, pues porque es el evangélico o la evangélica que se casa con una judía o un judío, y esa es la situación. O sea, quiero decirte que ni siquiera esas congregaciones son totalmente judías, son congregaciones mixtas, casi mitad y mitad, ¿no? Bien, eso que es algo que, bueno, que digamos que entra dentro de esa visión de Pablo de que yo me hago gentil a los gentiles y judío a los judíos para poder ganar alguno, etcétera, y que es algo bíblico, eso es algo que empieza a trastornarse hace pues aproximadamente ya 30 años. Empieza a trastornarse cuando de pronto hay gente que decide que en realidad pues lo que hay que vivir es el judaísmo realizado, hay que tener una visión de raíces judías, etcétera, etcétera, y de pronto te aparece un señor que es un cubano o un puertorriqueño que se llama Pepe Pérez y que de pronto dice que se llama pues David Ben Abraham o Salomón Ben David o cualquiera de estas cosas, que claro, que es como si yo de pronto decido que no soy de Madrid y que en realidad soy un comanche y me llamo Ojo de Halcón. Bueno, pues hago el estúpido por mucho que me pinte la cara con pinturas de guerra y me ponga además unas plumas, pues evidentemente todo el mundo ve que yo no soy un comanche, ¿no? Y el hecho de que esta gente se disfrace de judíos del siglo XVIII y además se deje la barba, etcétera, pues no disfraza que tienen de judío lo que yo tengo de marciano. Es decir, esto es una payasada en el mejor de los casos y suele ser un conjunto de herejías en el peor de los casos. Y voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, una de las primeras cosas que esta gente hace es encasquetarse la kipá en la cabeza, que es esa especie de gorrita, esa especie de solideo que llevan los judíos. Eso los judíos lo han llevado en los últimos siglos, pero eso era desconocido en la época de Jesús. Cuando uno estudia, por ejemplo, la documentación de los judíos españoles del siglo XIV, del siglo XV, descubres que incluso para leer la Torá, para pasar al altar, etcétera, en la sinagoga, pues muchos no se cubrían la cabeza. Es decir, había alguno que sí, pero muchísimos no se cubrían la cabeza. La idea de cubrirse la cabeza a los judíos es una idea muy tardía, no se daba en la época de Jesús. E incluso cualquiera que lea 1 Corintios puede ver cómo Pablo dice que es vergonzoso que el hombre se cubra la cabeza. Es decir, costumbre no existe. Hay otros que de pronto se te disfrazan de judío jasídico, pero el jasidismo aparece en el siglo XVIII en el este de Europa, o sea, nada que ver con el judaísmo que pudiera conocer Jesús o los primeros cristianos. Eso está a más de milenio y medio de distancia y no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que pudieran ser las raíces judías de Jesús o de Pablo. Y incluso cuando empiezan a entrar en determinadas normas que tienen que ver con fiestas, que tienen que ver, por ejemplo, con comida, etcétera, no es en absoluto lo que dice la Biblia, es lo que dice el Talmud, que empieza a redactarse en el siglo IV después de Cristo, sobre la base inicialmente de rabinos del siglo II después de Cristo, es decir, posteriores al menos en un siglo a Jesús y a Pablo. Y los ejemplos son muchos. Déjame que ponga un par de ejemplos para que se vea hasta qué punto esta gente está despistadísima y demuestra una ignorancia verdaderamente lamentable. Por ejemplo, en la Biblia, en la Torá, en el Pentateuco, aparece establecido que no vas a cocer el cabrito con la leche de su madre. Es decir, esa era una ceremonia que se hacía en el paganismo y hay una prohibición expresa en la Torá de no cocer en esa leche al animalito y no comértelo junto. Esa es toda la prohibición.
Bueno, en el siglo II los rabinos deciden que eso se aplica a toda carne y a toda leche. Y por lo tanto, en una comida en la que haya carne, tú no puedes tomar un producto lácteo. Eso puede ser hasta un helado que a lo mejor tenga algo de leche. Bueno, pues si tú has comido pollo o has comido cordero o has comido ternera, no puedes tomar mantequilla, queso, helado y por supuesto tampoco leche. Pero eso no es lo que dice la Torá. Eso es una interpretación discutible de un mandato de la Torá. Por ejemplo, en la Torá, la transmisión familiar se produce a través del padre. Abraham es el que engendra a Isaac, Isaac a Jacob, es lo que vemos en las genealogías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero en el siglo II los rabinos llegaron a la conclusión de que la transmisión de la condición de judío no venía por el padre, sino por la madre. Y por una razón, además muy triste, entre otras, que era el hecho de las violaciones que se podían producir. Si acaso en un momento determinado alguien llegaba a violar a una judía, pues bueno, no nos vamos a complicar la vida, es judío el que nace de una mujer judía, pero no es eso lo que aparece en la Biblia. Entonces toda esta gente que de pronto se coloca la kipá, empieza a moverse arriba y abajo como si fuera un judío jasídico de la Rusia del siglo XVIII, aplica las normas del Talmud a las fiestas, a la comida, etcétera, está judaizando, pero ni siquiera puedes decir que sea el judaísmo del siglo I que conocieron Jesús y Pablo. Es un judaísmo talmúdico muy posterior, que además por regla general también desconocen, pero se han quedado con alguna cosa. Bueno, pues evidentemente hacer esto en términos espirituales es inaceptable. Y cualquiera que lea la carta a los Gálatas lo ve. En la carta a los Gálatas se dice claramente que la descendencia de Abraham no son todos los judíos, son los que creen, sean judíos o gentiles. Quienes reciben las promesas de Abraham no las reciben por ser de ascendencia judía, sino que las reciben porque es a través de la descendencia, y como dice Pablo, no son las descendencias, sino la única descendencia que es Cristo. Las promesas se reciben única y exclusivamente a través de Cristo. Y como dice Pablo también muy claramente en Gálatas, la ley fue el ayo, la palabra que él utiliza es paidagogos, que era el esclavo que llevaba a los niños a la escuela, que nos condujo hasta Cristo, pero una vez que ha llegado Cristo no estamos bajo ley y quienes se colocan bajo la ley se colocan bajo maldición. Si una persona realmente quiere conocer bien las raíces del judaísmo que conocieron Jesús y Pablo, lo que no puede ir es al judaísmo talmúdico, que ya es una perversión y un añadido sobre ese judaísmo. A donde debería ir de entrada es al Antiguo Testamento. Y a mí me llama la atención que esta gente sea muy ignorante en cuanto al Antiguo Testamento y sin embargo luego sea muy entusiasta a la hora de vestirse, de comer, de actuar supuestamente como los judíos talmúdicos, que ya están en un mundo totalmente distinto del que aparece en las Escrituras. Cuando además veo que esto sucede con gente que es de Hispanoamérica y que tienen de judío pues menos de lo que pudiera tener yo, ya es que esto me parece extraordinariamente ridículo. Yo he estado en un momento determinado comiendo con uno de estos supuestos judíos mesiánicos y resulta que era de madre china y de padre negro de la República Dominicana. Y tú lo veías y tú decías, mire, usted me puede contar lo que quiera. O sea, usted se puede poner la kipá, en fin, intentar cantar cualquier himno hebreo, etcétera, pero usted no tiene nada de judío, usted está judaizando y además hace el ridículo. Y cuando de pronto pues te encuentras a un indígena de los Andes, ¿no? que le falta una pluma para ser ya totalmente un inca, vamos, sin pluma lo sería igual, y que te aparece y te dice chalón, que es su manera de pronunciar shalom, es chalón, ¿no? Y te dice chalón y te dice que es judío, pues la verdad es que no sabes si te vas a reír, vas a llorar o te da una inmensa compasión, ¿no? Entonces, vamos a ver, a mí me parece muy bien y creo que es muy importante que la gente conozca todas esas raíces que hay del cristianismo que están en la Biblia y se evitarían muchísimas interpretaciones penosas de la Biblia si se conociera bien el Antiguo Testamento. Yo insisto en ello, pero es que eso
tiene poco o nada que ver con el judaísmo talmúdico. Y en este sentido es enormemente lamentable. De hecho, mi penúltimo libro publicado, que es un libro que se titula Más que un rabino, y el subtítulo es La vida y los tiempos de Jesús el judío, pues la verdad es que es un libro que intenta que la gente comprenda el contexto judío de Jesús, pero al mismo tiempo va mostrando cómo las interpretaciones de la época de Jesús fueron siendo negadas por los rabinos que vinieron en los siglos posteriores. Y cómo además esos rabinos desde el principio intentaron arrancar cualquier prueba de que Jesús era el Mesías del estudio de las Escrituras, y en esa controversia estuvieron hasta bien avanzada la Edad Media. En ese libro, por ejemplo, yo reproduzco en un capítulo que está dedicado al siervo del Señor, que aparece en Isaías 53, yo reproduzco cómo durante la Edad Media hay una insistencia repetida en decir que el siervo de Isaías 53 es el pueblo de Israel que sufre mucho y no es el Mesías. Y reproduzco, por ejemplo, textos de rabinos de la Edad Media diciendo: no podemos enseñar eso, porque esa no es la enseñanza que hemos tenido. Siempre hemos sabido que el siervo de Isaías 53 era el Mesías, no podemos enseñar que es el pueblo de Israel. E incluso reproduzco el caso de un rabino, ya en el siglo XIII, que escribe diciendo: el Espíritu Santo inspiró a Isaías ese capítulo para que cuando alguien dijera que era el Mesías, viendo ese capítulo, supiéramos si era el Mesías o por el contrario era un impostor, y no podemos cambiar el sentido de ese texto. Bueno, pues el judaísmo, por supuesto que lo ha cambiado y ha insistido en ello desde hace siglos. Y entonces, cuando de pronto, abandonando la escritura, uno pretende que sabe mucho más, es muy superior espiritualmente, conecta con Israel, etcétera, y solamente está enseñando las tergiversaciones talmúdicas, pues verdaderamente eso es lamentable desde una perspectiva cristiana. Y desde la perspectiva de un judío es la cosa más ridícula que se pueda imaginar. O sea, si esta gente piensa que un señor que ha venido de Cuba y que no tiene nada de judío y no lo ha sido jamás, de pronto empieza a decir Yeshua y Shaul y cosas por el estilo, y los judíos lo van a mirar como un judío pero que cree que Jesús es el Mesías, está muy equivocado. Los judíos se indignan o se parten de risa con él, claro. Cosa que comprendo perfectamente. Me estoy riendo, no por nada, porque no hace mucho lo estuvimos diciendo, César, esto mismo. Y mucha gente, había gente, pues lo que estabas diciendo, que digan lo que digas, siempre va a haber gente que se moleste, César. Bueno, es un problema suyo, no te vas a molestar, pero me están llamando a la puerta, pero vuelvo. Sí, es un minuto para ver lo que me quieren dejar en la puerta y regreso. Adelante. Hermanos, puro directo. Los que podáis, por favor, ir compartiendo el vídeo. Creo que es una bendición. Ya lo estáis oyendo. No solamente lo dice ya un estudiante como yo algunas veces, que lo digo por aquí y lo hemos dicho. Lo está diciendo ahora también César Vidal, para que veáis que pues vamos estudiando y vamos aprendiendo de todos. Y es una bendición. Buenas noches, Moisés Jiménez. Ahora mismo era así, solo los links hasta el móvil poseído. Jonathan y Duli, Dios te bendiga mucho. Richard, Dios te bendiga mucho, un abracico. Pedro de la Cati, Dios te bendiga un montón. Alfonso, que estás leyendo el libro que está diciendo el hermano. Muy bien. Y te lo recomiendo, lo estoy leyendo. Bueno, estoy de regreso. Aquí el servicio de entregas y correos funciona casi las 24 horas del día, casi todas las horas del día y de la noche, y te pueden llegar en cualquier momento. O sea que esa era la razón, pero ya está solucionado. Bien, lo que estaba diciendo, que es una bendición, lo estáis escuchando, no lo dice ya solamente un estudiante como yo, que hemos estado una vez en algunos debates, lo estáis escuchando al hermano. Hay una corriente muy fuerte que son como los ebionitas, que niegan el nacimiento virginal de Jesús, y hacen mucho hincapié ahí. Bueno, esta es la otra cuestión, es decir, vamos a ver, esto ha tenido una evolución en distintas fases. Hay gente que empezó con una teología bíblica, con una teología evangélica, si queremos decir,
y que de alguna manera intentaban llegar a los judíos, y esa es una fase inicial, yo creo que en términos generales positiva. Luego hubo gente que se dedicó a hacer el ridículo, añadiendo infinidad de folclore judaizante que no tiene nada que ver con la Biblia, pero que bueno, a ellos les parecía que eran mucho más espirituales, y claro, no tardó en llegar ya una corriente que niega la Trinidad, niega la salvación por gracia a través de la fe y niega infinidad de cosas, incluso que han sacado una edición del Nuevo Testamento que es verdaderamente bochornosa. Yo escribí hace ya bastantes años de esto, puede hacer con facilidad 9, 10 años, un par de artículos en Protestante Digital sobre esta traducción, que bueno, es de lo más bochornoso que yo he visto. La traducción de los Testigos de Jehová, que es una vergüenza, casi parece honrada comparada con la de esta gente. Es decir, esta gente ha ido cambiando totalmente lo que dice el Nuevo Testamento para adaptarlo a su teología. Y además no te dicen a partir de dónde han traducido el Nuevo Testamento. Es decir, los Testigos de Jehová por lo menos te decían que era a través del texto griego de Westcott y Hort, que todos sabemos que eran dos ocultistas, aunque hay gente que todavía lo ignora, pero bueno, los Testigos de Jehová te decían a través de dónde lo habían traducido, o sea, esta era la realidad, pero estos publican una versión absolutamente adulterada y vergonzosa del texto del Nuevo Testamento y no te dicen de dónde lo han traducido, entonces encima te dicen que es de las fuentes más puras, que por supuesto no te mencionan cuáles son, ¿no? O sea, es una estafa desde la portada hasta la contraportada, ¿no? Y realmente es una situación bochornosa, porque claro, en un momento determinado, en un intento de acercarse más al judaísmo, pues evidentemente vamos a negar la deidad de Cristo, a ver si un Cristo meramente humano se les hace más fácil de aceptar, vamos a negar otro tipo de cosas y a ver si entra alguno por la puerta. No entra absolutamente ninguno. Y tengo que decir que yo conozco algunas de estas supuestas sinagogas mesiánicas donde se ha hecho todo tipo de concesiones y cuando tú entras, pues entras y ves al mulato, al indígena, al mestizo, al no sé qué. O sea, lo que no ves ni por aproximación es un judío. O sea, esa es la realidad. O sea, que esa finalidad inicial de, bueno, vamos a intentar evangelizar a los judíos, como hay quien tiene carga por evangelizar a los rusos o a la gente del África Austral, etcétera, eso ha desaparecido. Es decir, de pronto se ha convertido en una serie de grupos para convertir en pseudo judíos a gentiles. Porque ni siquiera puedes decir que los conviertas en judíos. O sea, a lo sumo en pseudo judíos es en lo que conviertes a gentiles. Gentiles bastante ignorantes, por cierto. Yo sé que esta pregunta no estaba, pero ¿sabes qué pasa? Que como vamos así, tengo una pregunta. Pero puedes preguntar lo que quieras, o sea, ya que estamos aquí. Sí, tengo una pregunta que es algo que muchas veces intentamos hablar por aquí, por el grupo, y es que hay un afán, es algo ya que se quita del intelecto, es algo que se pasa a la razón, por el hebreo. ¿Por qué cree tanto afán por el hebreo? Es más, si pueden, te quitan el Nuevo Testamento en griego. Y se inventan que hay algo en hebreo, etcétera. Bueno, vamos a ver. Detrás de todo esto, aparte de otras cosas, aparte de la ignorancia, el ir en contra del Evangelio de gracia, el colocarse bajo la maldición de la ley, etcétera, etcétera, hay una enorme soberbia espiritual. Es decir, ¿qué puedo yo inventarme que me coloque por encima de ti? Entonces, tú que eres un pobre desgraciado, has nacido en Madrid, en fin, etcétera, ¿qué puedo yo inventarme para colocarme unas alzas que me pongan por encima de ti? Y entonces me aprendo una docena de palabras en hebreo. Eso la gente que sabe la docena de palabras en hebreo. Vamos a ver. Yo creo en la importancia de conocer las lenguas bíblicas. Yo conozco las lenguas bíblicas hace décadas. He publicado incluso una edición interlineal griego-español del Nuevo Testamento. O sea, no es algo que a mí me parezca de poca importancia. Pero si alguien cree que es más espiritual, porque en vez de decir Jesús, dice Yeshua, es un majadero. Porque en el mismo Nuevo Testamento que se escribió en griego y no en hebreo, se utiliza la palabra para Jesús en griego, que es Jesús. Y a nadie, ni a Pablo, ni a Lucas, ni a Mateo, ni a Marcos, ni a Juan, ni a nadie, se le ocurrió poner Yeshua y luego seguir escribiendo en griego.
Es decir, es de ser muy necio el pensar que eso te hace más espiritual, te acerca más a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esto es algo muy claro, pero eso sí, claro, tú de pronto dices Chalón, o dices Yeshua, o dices cualquiera de estas cosas, bueno, eso parece que te coloca a una altura espiritual. No, no, te coloca en la posición del ignorante, que además es soberbio y encima hace el ridículo. Es así de claro. Y claro, cuando de pronto además tienes que escuchar alguna de las interpretaciones de ciertos términos hebreos que dan, tú dices, pero bueno, ¿en qué garaje le han enseñado esto? O sea, es que lo estás oyendo y dices, pero es que este hombre no sabe de lo que está hablando, está rebuznando, o sea, pero es que todo lo que él dice y la realidad es pura coincidencia, como aparece al final en las películas de Hollywood. Entonces, vamos a ver, a mí me parece muy bien la gente que estudia hebreo y que efectivamente estudia hebreo, no que va diciendo Yeshua y Chalón, ¿no? Y me parece muy bien, pero es que cuando tú estudias hebreo, desde luego no llegas a esas conclusiones jamás. Y sobre todo el Nuevo Testamento, les pese o no les pese, se escribió en griego. O sea, es que es una cosa de una claridad tremenda y además muy bien desarrollado. En algunos casos el texto de determinados pasajes del Nuevo Testamento no sería igual si no se hubiera escrito en griego, porque aprovecha mucho esa riqueza lingüística del griego. Por ejemplo, Colosenses, escrito en hebreo, hubiera sido un texto muy inferior. Es decir, porque Pablo utiliza una serie de términos que son propios del griego y que no tenemos en otras lenguas. Y eso le da una riqueza especial precisamente al texto de Colosenses. Entonces, claro, este tipo de afirmaciones pues son verdaderamente penosas, ¿no? A lo mejor la persona luego siente que se hincha lo suficiente como para levitar en su dormitorio cuando se va a dormir pensando en lo superior que es a otros porque dice Yeshua, pero realmente esto es ridículo, es una muestra de ignorancia y además deja de manifiesto una soberbia inaceptable. Bueno, es que yo creo sinceramente, César, estoy oyendo más de lo que yo me esperaba y no sé, muy bendecido de verdad por ti. Sé que tienes que estar en otro lado, así que tampoco quiero abusar de tu amabilidad, de ese buen hacer que has tenido de estar con nosotros, de este grupo de estudiantes que te aprecian en el Señor. Es más, y que muchas veces cuando estamos hablando ciertas cosas, de ciertos temas, sacamos muchas veces, hacemos pequeñas apologías, claro, no a tu estándar, ¿vale? Pero sí al nuestro, de estudiantes. Y sí que vamos haciendo algunas cositas y a muchas cosas de ellas les hemos cogido de ti. Os lo recomiendo, el blog. Tiene un blog donde lo puedes citar, por favor. Sí, sí, claro, mi página web, que además es donde también aparece mi programa diario de radio, estamos ahora de vacaciones y volvemos el 14 de septiembre, pero en días normales está el programa de radio, es www.cesarvidal.com, está hecho para que hasta los amnésicos lo recuerden, y todos los domingos, ahora descansará el blog hasta inicios del mes de septiembre, pero todos los domingos hay un estudio bíblico. Empezamos con Génesis 1.1, estamos ahora en el capítulo 9 de Lucas y, por ejemplo, para muchas cosas que busque la gente puede ir al buscador de esa página web y en un momento determinado buscar Isaías, buscar Daniel, buscar Mateo, etcétera, y poder entrar en esos pasajes. Es decir, lo que pasa es que todavía estamos en Lucas y yo creo que tenemos para 2 años como mínimo, seguramente más para llegar al final del Nuevo Testamento, pero en cualquiera de los casos hay muchos materiales y también hay muchos materiales que son audiovisuales. Ahora he terminado, creo que ha sido hoy el final de este seminario sobre teología contemporánea y creo que ya digo que incluso ha habido una entrega sobre judaizantes, pero al mismo tiempo hay otros materiales que se pueden buscar en el buscador de esa página. De modo que, por supuesto, cualquier persona es bienvenida
a buscar en esa página, pero también cualquier persona que se quiera dirigir a mí porque desea que recomiende bibliografía o aclarar dudas, etcétera, me puede escribir a mi email, que es cesarvidal@cesarvidal.com. También está hecho para que hasta los amnésicos lo recuerden, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la idea siempre ha sido el poder servir a los demás. En la medida en la que os podamos servir, tanto en mi caso como en otras cuestiones más seculares, gente de mi equipo, pues realmente estamos encantados de poder serviros. Una bendición, de verdad, que seas un hombre así, que estés en una raya de mundial y que a la misma vez te seas así tan accesible. Es algo que se agradece mucho, mucho, mucho. No sabes cuánto. Bueno, es que si no eres accesible, ¿cuál es la utilidad? Es decir, vamos a ver, si tú tienes un manzano en tu jardín y no se puede acercar nadie al manzano porque hay un perro de 2 metros de altura que te da una dentellada, ¿cuál es la utilidad del manzano? Entonces, vamos a ver, yo creo que uno de los elementos que efectivamente tenemos que recuperar como discípulos de Jesús es ser accesibles a los demás. Tiene su parte de incomodidad, como sucedió con la pobre mujer que tenía flujo de sangre. Jesús notó que había salido fuerza y poder de él, y cuando preguntó a los apóstoles quién me ha tocado, los otros, pero si nos están apretujando aquí, ¿cómo que quién te ha tocado, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos que estar dispuestos a asumir esas pequeñas incomodidades a veces, que es que pueda haber gente, que la gente te pueda apretujar, etcétera, porque realmente el Señor nos ha llamado a ser siervos. Y para gente que se coloca por encima de los demás, que se considera superior, que en vez de servir a, se sirve de, bueno, de esos ya sobra mucha gente, no es algo que necesitemos. Gloria a Dios. Bueno, te voy a dejar solamente para terminar. Mira, hay algo que es lo que te he dicho de los judaizantes, que se afanan mucho últimamente en decir que era hijo biológico de José. Bueno, esto, aparte de ser un disparate, es algo que los judíos de la época de Jesús tenían claro que no era así. Y tenían muy claro que no era así porque en una de las controversias, de las discusiones, que a veces eran muy poco suaves entre Jesús y sus adversarios, en Juan se recoge que en un momento determinado le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación, sino que somos hijos de Abraham. La afirmación no solo es que somos hijos de Abraham, sino que no somos como tú, que eres hijo de fornicación. Es decir, que nosotros sabemos que tu papá no era tu papá y tu mamá se quedó embarazada de una manera que no era de tu papá. Es decir, esa circunstancia de que José no era el padre de Jesús era algo conocido en la época de Jesús, es algo que aparece en la época de Jesús y se repite, y que además va a formar parte luego de escritos dentro y fuera del Talmud muy injuriosos contra Jesús y contra su madre. Pero desde luego lo que nadie al parecer se creía era que José fuera más allá del padre legal de Jesús. O sea, ese tipo de interpretación, pues en fin, puesto a ver cómo le vendes la historia a algún judío que se la crea, que hasta donde yo sé no se la ha creído ninguno, pues te puede parecer que es una genialidad, pero no deja de ser un disparate. Muy bien, ya está, con esto termino, de verdad. Es que estoy bueno, ha sido de verdad un placer, David, de estar contigo y con el resto de la gente. De verdad que ha sido un tiempo estupendo. Llevamos como una hora o algo más de una hora y a mí se me ha pasado volando. O sea, quiero decir que no me he dado cuenta, lo que es muy buena señal. Nos recomiendes un libro tuyo para leer, un libro que digas, mira, vosotros que estáis estudiando, te recomiendo este libro. Bueno, si lo que estáis estudiando es la vida y la enseñanza de Jesús, mi recomendación es Más que un rabino. Más que un rabino en España lo encontráis en librerías evangélicas, CLC, etcétera, se puede encontrar, pero se puede encontrar también en Amazon, o sea que no hay problema para encontrar el libro. Y yo creo que Más que un rabino es un libro que os puede resultar enormemente útil, porque además sí que describe todo el trasfondo judío real de la época de Jesús,
y también permite ver todas las referencias o muchas de las referencias de Jesús al Antiguo Testamento, que como la gente no conoce el Antiguo Testamento se lía a la hora de interpretar textos de Jesús, cuando son enormemente claros, cuando se conoce ese Antiguo Testamento, esos escritos de la Torá, de los profetas y de lo que los judíos llaman los ketubín, los libros, los escritos, ¿no? Entonces yo recomendaría El Más que un rabino, y creo que es un libro que realmente puede resultaros de ayuda, y es un libro 100 y pico páginas más extenso que Jesús el Judío. Es decir, es un libro bastante más amplio, que incluso tiene una guía de estudio, y además la guía de estudio tiene casi 200 páginas de material añadido, ¿no? Esto es casi como los DVDs, ¿no? Aparte de la película, pues hay casi 200 páginas en la guía de estudio de material añadido. De modo que sería el libro que yo os recomendaría. Muy bien. Y ha sido un placer. Imagino que esta no va a ser la única vez que nos vamos a encontrar en el ciberespacio. Ojalá Dios lo quiera. Para mí un privilegio y un placer. Te dejo, solamente si te parece cierra usted, nos das un consejo para todos los que estamos estudiando. Sí, voy a dar un consejo porque me parece enormemente importante, es muy elemental y seguramente muchos ya lo estaréis aplicando, pero para mí es algo muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hace unas semanas hubo un muchacho de un país de Sudamérica que me mandó un email preguntándome por una serie de cosas, porque era un estudiante, quería formar un grupo de apologética y nada más salir en la universidad le habían presentado un par de objeciones y realmente no sabía cómo responderla, pero no eran objeciones alambicadas, retorcidas, sofisticadas, eran cosas elementales, ¿no? Y entonces me pedía bibliografía y le dije, bueno, puede usted leer Más que un rabino, le va a hacer mucho bien, pero creo que sinceramente lo que necesita es leer la Biblia. Si usted conociera bien los evangelios, eso que le han preguntado lo hubiera contestado con enorme soltura, porque es algo totalmente elemental que se desprende de la lectura de los evangelios. De modo que el consejo que yo daría es el mismo mandato que Dios le dio a Josué y que aparece reflejado en Josué 1, que es meditar las Escrituras día y noche, y que es algo bastante sencillo. Cualquiera de vosotros que lea al día 2 capítulos del Antiguo Testamento y 2 capítulos del Nuevo Testamento, en un año ha leído la Biblia completa y el Nuevo Testamento además lo ha leído 2 veces. Y no es mucho tiempo realmente leer 2 capítulos del Antiguo y 2 del Nuevo al día y intentar reflexionar, pensar, meditar acerca de lo que hay ahí. Si uno hace esto de manera constante, no digo ya si además tiene un cuaderno y un bolígrafo al lado para anotar lo que no entiende, bueno, al cabo de pocos meses os vais a quedar sorprendidos vosotros mismos de lo que habéis aprendido, de la claridad con que veis infinidad de cosas, de la manera en que aspectos que no sabíais por dónde iban, de pronto han arrojado luz unos pasajes de la Biblia sobre otros, y creo que además sobre todo os va a ayudar muchísimo a crecer espiritualmente, porque la meta en esta vida es irnos convirtiendo en hombres y mujeres a la altura de ese hombre que es el Señor Jesús. Y creo que eso es lo más importante, el resto es algo muy secundario. De modo que muchas gracias por todo, ha sido un verdadero placer el estar aquí. Muchas gracias, David, por invitarme a estar con vosotros y espero que nos encontremos en algún otro momento en el ciberespacio. Que el Señor os bendiga mucho. Un abracito grande y te mando un abrazo de todos los que te están diciendo cosas, pues imagínate, cosas pues fabulosas, ¿vale? Un abrazo de parte mía. Un abrazo muy fuerte. Que el Señor os bendiga.